Bueno, aquí estamos con el ingeniero Arturo Hugler de Zona Energéticos. Arturo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias. Aquí estamos en una segunda entrevista. Recordamos que en la primera entrevista hablábamos un poco sobre los principios éticos de Zona Energéticos, empresa dedicada a la recolección de aceite a lo largo de la República Mexicana. Estuvimos hablando de sus principios éticos, de las ventajas que tienen y de las ventajas que tienen a estar en un mercado del cuidado del medio ambiente, cómo ellos apoyan a la sociedad y cómo ellos mismos con sus trabajadores colaboran a que todo sea digno y que estén trabajando acerca de ciertos reglamentos. Y bueno, empezamos, Arturo, con cuáles son los principios, los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en su organización, ilustrando la explicación con algunos ejemplos que hayan requerido. Bueno, pues yo creo que más que los resortes dentro de la institución, hay ciertos resortes ya a lo mejor en la sociedad o en el mismo país o en la cultura, idiosincrasia del mexicano que hace que pues existan todavía estos resortes que pues hacen que te separes un poco de la línea de lo que es ético y de lo que es moral y te obliguen a hacer ciertas, o a tener esos ciertos desvíos, aunque sean mínimos, pero pues te orillan a desviarte un poquito de la moral y lo ético. ¿Qué puede ser? ¿Qué ejemplos podemos dar aquí? Pues, por ejemplo, no sé, al momento de querer obtener un permiso para la recolección del aceite, muchas veces luego son trámites que son tan burocráticos que se tardan muchísimo tiempo y aunque uno tiene toda la papelería y lo ingresa de manera correcta, pues bueno, luego te obligan para poder agilizar el trámite, pues dar cierto beneficio a la persona que tiene o que lleva a cabo ese trámite para que lo agilice y puedas tú cumplir con todos los requerimientos que te piden tus clientes y como que tú defines como empresa que tienes los permisos para recolectar. Entonces, pues te orillan a tomar esas decisiones, aunque uno no quiera, para poder agilizar y tener todo en orden. Claro. Igual que otros ejemplos podemos dar, a lo mejor la misma carretera, aunque uno tiene todos los permisos para poder circular, para poder, bueno, pues luego, los federales o los tránsitos, pues bueno, te orillan pues que les dejes una gratificación para poderte circular, dejarte circular sin problema. Pero pues bueno, eso ya es cuestión del día a día, de la operación que como te menciono, aunque uno intenta mantenerse lo más derecho y sin problemas posible, pues te hacen salirte un poquito. También, ¿qué otro ejemplo podemos considerar ahí? Pues bueno, al momento de tener nosotros un trato justo con el mismo personal, al intentar darles beneficios económicos, que ellos se sientan tranquilos y a gusto en la empresa, pues uno intenta que la gente no desvíe recursos de la empresa. Entonces, con esto, obligarlos a ellos a que o no obligarlos, pero a que no hagan mal uso del mismo aceite, que no lo vendan, que no hagan, porque luego tiende a haber ese tipo de cosas que el mismo personal pues quiera pues hacer un dinerito extra y vendan un poco ahí, entonces pues se salen un poquito de lo que es la moral o lo ético de parte de la empresa, pero bueno, siempre es estarles inculcando tratarlos de la mejor manera posible, darles las herramientas para que ellos se sientan a gusto y que por de este lado pues quieran a la empresa y que no hagan ese tipo de maneras. Entonces, digo, nomás haciendo un poco de énfasis, ¿crees tú que es un poco culpa del gobierno el hecho de querer agilizar esos trámites, de que exista pues bueno, más yo creo que más que nada la gente luego que está en esos puestos aprovecha la situación en los puntos en los que está y pues la misma pues cultura que se tiene dentro. Y es fácil recaer en Exactamente. ese tipo de actos. Bueno, ¿tú crees que los colaboradores de la organización son conscientes de la presencia de estos resortes? Sí, yo creo que sí se dan cuenta de ese tipo de resortes o de cosas que hacen que se caiga en este tipo de situaciones. Claro que uno como empresa pues tiene que intentar evitarlas lo más posible para darles el ejemplo de que hay que hacer bien las cosas, de buscar hacer siempre bien las cosas y pues que todo puede salir igual de forma correcta. Muchas veces pues uno tiene que decir que no, también como menciono, hacer lo menos posible. Hay veces que pues uno diciendo que no, también se busca la forma de hacerlo de manera correcta, aunque sea un poco más tardado, cuando hay tiempo, pues hacerlo de la manera recta. Entonces la misma gente, el mismo personal, pues se va dando cuenta del tipo de ética o moral que busca la empresa para que no hagan ese tipo de cosas.
La manera en que los mecanismos estudiados por Bandura, en caso de estar activados, podrán interferir con la consecución de los bienes internos de la organización e institución. Aquí con Bandura nos referimos un poco acerca de el hecho de hacer las cosas bien y poner el ejemplo, va a Así es. incentivar a los empleados. Sí, pues como menciono, si ellos ven que la empresa quiere caminar por un camino de la honestidad, de la ética y de la moral, pues bueno, ellos se van dando cuenta que uno quiere hacer las cosas bien, entonces ellos se van alineando. Poco a poco los que no comulguen con esas mismas ideas, con esa misma ideología, pues van a ir también un poco saliendo de lo que es la empresa, y la gente que comulga y que quiere llevar esas ideas, pues se va quedando, se siente a gusto, y pues vamos caminando todos en la misma dirección. Claro, entonces tú crees que el hecho de estar todos en la misma dirección y dejarles entendido a los empleados la forma de trabajar hace que ellos mismos se quieran quedar en la empresa. Así es, eso ayuda, y también pues día a día estarles recalcando, dándoles pues intentar formarlos también en valores, en moral, en ética, para que ellos pues también vayan creciendo y puedan inculcarse también, no solo en su trabajo, sino también con sus familias, y pues poco a poco esto pues vaya cambiando la idiosincrasia del mexicano, esa cultura que tenemos un poco de falta de ética en ciertos puntos, ¿verdad? Sí, ahorita que mencionaste la familia, creo que es un punto muy importante el hecho de lo que tú dices, que el hecho de hacerlo bien en el trabajo y incentivar ese tipo de cosas hace que los empleados se lo lleven a sus casas, y dar ejemplo también en sus casas para que ellos vayan aprendiendo. Bueno, ya hablamos un poco acerca de los resortes y cómo estos pueden perjudicar en los empleados tanto en sus casas como a la misma empresa. Ahora queremos ver algunas estrategias de cómo abatir el desentendimiento moral en la organización. Pues bueno, como mencionábamos, la estrategia principal es dar el ejemplo, o sea, que la misma empresa, que la misma dirección, que la ideología del negocio vaya en una dirección ética y moral. Entonces con eso la gente pues va aprendiendo y va dándose cuenta de lo que es correcto, de lo que es ético. Entonces poco a poco van agarrando esto. Al mismo tiempo, pues ya sea en las diferentes juntas, en las diferentes cursos que se lleven, pues siempre está recalcando esos valores, ya sea la honestidad, la moral, la ética, todo eso, para que ellos poco a poco pues seguirles recalcando en su mente, que los traigan frescos, que estén constantemente pensando en eso. Entonces ellos puedan irlos aplicando en su día a día, y como decíamos, no solo en el trabajo, sino que lo puedan llevar a su casa, y que poco a poco vayan también de esta forma, pues lo que van aprendiendo ellos en el trabajo lo puedan pasar en su casa, para que también todo esto pues vaya mejorando y vaya creciendo a nivel sociedad. Y pues mucho con el ejemplo, como mencionaba también al principio, pues estar constantemente actuando de la manera correcta, de la manera ética. Entonces todo esto se va permeando en todos los niveles de la organización, para que pues la gente vaya aprendiendo y vaya saliendo adelante en este sentido. Incluso creo que es algo que puede hasta impactar en la educación de los niños en cierta familia, ¿no? El hecho de que su papá esté aplicando pues, ciertos principios morales y éticos en su empresa, y llevarlos a casa puede impactar de gran manera a los niños. ¿Qué opinas ahí, por ejemplo, de la educación de estos niños? No, pues es lo ideal que nosotros desde las empresas podamos llegar a todas estas familias. Igual luego en ciertos eventos que se involucra a las familias, pues invitarlos y recalcarle también a los niños a que hagan las cosas bien, a que hagan lo correcto, que no se metan en problemas, no solo en lo que es ético y moral, sino también en su vida diaria, y que sigan estudiando, que sigan creciendo como personas, para que poco a poco pues la sociedad mexicana vaya quitando los problemas que tenemos luego de falta de ética y de moral, para seguir creciendo como sociedad. Y por ejemplo, Zone Energéticos, ¿qué tipo de eventos tiene en los que involucra a las familias para que puedan...? Pues luego tenemos, se intentan involucrar eventos como Día del Niño, posadas, en algún momento también se buscó cursos o eventos como de la lectura, para involucrar a los niños, de los choferes, de los empleados, para que vayan pues inculcándose más en este sentido. Entonces y darles ciertas motivaciones, para que pues vean que pues el estudiar, que el leer, que el pues ir en la línea correcta, pues les va a brindar buenas cosas en la vida.
Claro, entonces bueno, concluyendo, podemos ver que el hecho de estar aplicando estos principios éticos e incentivar a los empleados a que sigan las reglas puede llegar a impactar hasta los hijos y las familias de forma de que la educación sea todavía mejor y no solo sea en la escuela, porque pues como dicen, la educación más importante es la que se da en la casa. Entonces, pues bueno Arturo, agradecerte por esta segunda entrevista y pues, muchas gracias. Después de haber realizado la segunda entrevista al ingeniero Arturo Hugler, eh, como equipo reflexionamos y llegamos a ciertas conclusiones con ciertos lineamientos que nos fueron proporcionados. Y pues bueno, estos fueron los resultados. En esta entrevista platicamos un poquito con el ingeniero acerca de los mecanismos de desentendimiento moral que afectan a la empresa de cierta forma. Estos resortes o detonantes, cómo se relacionan con la empresa y qué repercusiones tienen en ella, y cómo van de la mano en el tema de la corrupción. Entonces, pues después de platicar con él, llegamos a ciertas conclusiones y, pues bueno, en primer lugar, la manera en la que el desentendimiento moral incide en la función social de la institución y la consecuencia que tienen estos mecanismos de desentendimiento moral en los bienes internos de la institución. Y pues bueno, primero que nada consideramos que como en cualquier actividad o en cualquier institución, incluyendo las actividades de instituciones profesionales, el desentendimiento moral tiene una repercusión directa en la capacidad que tiene dicha institución en conseguir la función y los bienes que hacen válida su existencia en la sociedad. Y bueno, esto es algo muy serio, porque al final del día los bienes internos de una institución pues son la base, el fundamento de su existencia misma. Y bueno, en el caso de la empresa de Zona Energéticos, eh, el ingeniero Arturo nos comenta que él considera que el principal desentendimiento moral que afecta a su empresa ocurre en la sociedad mexicana, que hay un problema cultural en la sociedad mexicana. Las raíces de ese problema social, de ese fenómeno de desentendimiento moral de la sociedad, tienen, es complicado llegar a las raíces de este problema, pero entre algunas otras razones podemos encontrar el, el ejemplo que pone la entidad pública, es decir, el Estado, el gobierno. Eh, Además, la falta de riesgos, por así decirlo, que existen al cometer estos actos de desentendimiento moral, es decir, la impunidad a la cual se enfrentan las personas que, que cometen actos que no van de acuerdo a una línea moral preestablecida. Y bueno, entonces este desentendimiento moral que existe en la sociedad es uno de los principales obstáculos que enfrenta la empresa Zona Energéticos. Este, y bueno, esto muchas veces eh, representa una traba para brindar el bien interno característico de la empresa, es decir, el contribuir a la sociedad, al medio ambiente, a la actividad económica, al proveer una solución para deshacerse de un desecho que está generando alguna otra empresa o institución o organización. Eh, y además al mismo tiempo contribuir al medio ambiente, al desarrollo sustentable y al fomentar una cultura de ecología y de conciencia ambiental. Y bueno, unos ejemplos que nos comenta el ingeniero acerca de este desentendimiento moral, eh, pues, por ejemplo, al momento de que algún empleado que tiene acceso a los tanques en los cuales se recolecta el aceite, decide desviar estos recursos, ya sea el aceite, los mismos tanques, el equipo de recolección, etcétera, para conseguir un beneficio propio. Es decir, ir con otra empresa y decir, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo hacer esto más barato, nada más que el dinero va directo a mí. Eso, pues bueno, es un problema para la empresa. Además, también cuando las autoridades ponen
algún obstáculo, alguna traba al momento de que la empresa quiere tramitar un permiso, eh, siempre, aun y cuando la empresa tenga todos los papeles y todos los documentos necesarios para tramitarlo, con el propósito de que la empresa, es decir, Zona Energéticos, se vea obligada a dar un beneficio económico para agilizar este proceso. Esto es, estos son solamente algunos ejemplos de los efectos negativos que tiene este desentendimiento moral en la empresa. Sin embargo, y va a sonar un poco extraño, pero coincidimos que de cierta forma la existencia de este desentendimiento moral tiene una incidencia positiva en la institución. Este, ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, al momento de que la empresa identifica este desentendimiento moral en la sociedad, se preocupa por su capacidad para brindar su bien interno y pues toma manos a la obra, ¿no? O sea, eh, busca predicar con el ejemplo, busca impartir cursos, impartir talleres sobre ética, sobre moralidad, valores a sus empleados, organiza diferentes eventos, no sé, entre otras acciones que ha decidido tomar la compañía para contrarrestar este desentendimiento moral y no solamente buscar que sus trabajadores identifiquen y trabajen en contra de esta corriente inmoral, por así decirlo, sino que lleven estos conocimientos a sus casas, a sus círculos sociales, eh, con, su, con sus otros trabajadores, eh, y poco a poco este desentendimiento moral que son energéticos se identifica en la sociedad se vaya erradicando, vaya cambiando la sociedad, vaya cambiando la forma en la que la sociedad responde hacia los actos que no van en una línea moral ni ética. Y bueno, con esto la empresa pues busca no solamente tener un impacto positivo en sí misma, sino en la sociedad. Y nosotros consideramos que ese es un efecto positivo que ha tenido dentro de dentro de lo malo, buscar pues algo bueno, ¿no? Y eso es lo bueno que encontramos en este fenómeno. Ahora, platicando un poquito acerca de la forma en la que este desentendimiento moral se relaciona con la corrupción, pues bueno, nosotros vimos una relación directa, es decir, la presencia de este desentendimiento moral puede ser observada en una de sus manifestaciones más comunes y sobre todo dentro de México, nuestro país, la corrupción. Las situaciones que mencioné anteriormente son ejemplos de actos corruptos que van, que tienen su raíz en este desentendimiento moral por parte de la sociedad. Y bueno, al final del día, esto nos lleva a pensar que mientras exista este desentendimiento moral dentro de la sociedad, el fenómeno de la corrupción se va a seguir presentando. Y esto representa un grave problema para el país. eh, Porque se extiende más allá de los ámbitos profesionales y las instituciones, se extiende a la sociedad, a la política, se extiende a las familias, a los niños, y por eso observamos un comportamiento de indiferencia hacia estos actos de corrupción, y por eso se sigue presentando este desentendimiento moral, y mientras siga presentándose va a seguir, van a seguir habiendo actos de corrupción y bueno, se convierte en un círculo vicioso y esto es uno de los problemas más importantes y más grandes que enfrenta México en la actualidad. Y bueno, ya para cerrar un poquito la conclusión que llegamos como equipo, eh, nos preguntamos qué costos tangibles e intangibles tiene tienen estos mecanismos, estos resortes de desentendimiento moral para la empresa. Y bueno, una vez que analizamos los ejemplos que mencioné anteriormente, queda muy claro que existe un costo económico para Zona Energéticos debido a estos resortes de desentendimiento moral. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, cuando un trabajador decide desviar recursos, tomar aceite, tomar equipo, lo que sea, para su propio beneficio, eso le cuesta a la empresa. Cuando alguna autoridad pide
un recurso, perdón, un beneficio económico para agilizar un proceso, un trámite para algún documento o algún permiso que la empresa necesite, pues bueno, eso también representa un gasto económico. Otro ejemplo, cuando algún trabajador está manejando y está transportando el aceite y tiene todos los permisos necesarios para hacerlo, lo para un tránsito, lo para algún tipo de autoridad y le pide algún beneficio económico otra vez para dejarlo seguir circulando, incluso aunque este trabajador tenga todos los permisos necesarios para hacerlo. Todos estos representan pues costos económicos para la empresa, pero es importante recalcar que el dinero no es el único costo originado por la presencia de estos mecanismos. Eh, ma- Más importante que el dinero, consideramos que cada vez que algún trabajador se ve obligado a salirse del camino de lo ética y moralmente correcto, se suma un elemento más a la indiferencia característica de la sociedad mexicana. Esto, pues bueno, a la larga representa un costo no solamente para la empresa, sino para la sociedad, para su colonia, para su estado, para su región, para su país, para el mundo. Depende de la escala a la cual lo queramos eh, visualizar, pero es cierto que este círculo vicioso es difícil salir de él. Y una vez que se actúa en contra de los principios morales que caracterizan a la empresa y a los actos moral y éticamente correctos, va a ser muy difícil hacer que la persona que incida en estos actos corrija su camino